Vamos con acústica. 10 violines tocando simultáneamente con la misma intensidad producen un nivel de intensidad de 70 decibeles. La pregunta es cuál es el nivel de intensidad de cada violín. Y B, si el número de violines se incrementa a 100, la pregunta, ¿el nivel de intensidad será mayor, menor o igual a 80 decibeles? Entonces, llamemos intensidad auditiva de un violín como 10 logaritmos de la intensidad física de ese violín sobre la intensidad sub cero, donde esto es una constante. Es decir, necesitamos esta intensidad física para poder determinar la intensidad de cada violín. ¿Qué hacemos? Pues nos apoyamos en este dato, ¿cierto? Que son 70 decibeles que corresponden a la intensidad auditiva de los 10 violines, que no es más que 10 logaritmos de los 10 violines por la intensidad física de un violín sobre la intensidad sub cero. Objetivo, esta intensidad física, ¿no? Por lo tanto, aplicamos antilogaritmo, pero vamos a pasar primero este 10 a dividir acá, ¿cierto? Entonces nos queda logaritmo de 10 intensidad 1 sobre intensidad sub 0 va a ser igual a esta expresión, ¿cierto? Que es la intensidad auditiva sobre 10. Ahora sí, antilogaritmo. Y al aplicar antilogaritmo, este se elimina y nos queda 10 intensidad 1 sobre intensidad sub 0 va a ser igual. Entonces aquí también aplicamos antilogaritmo, sería 10 elevado a esta expresión. Ahora, la intensidad 1, que es lo que necesitamos, va a ser igual a ¿qué? Esta intensidad sub 0 pasa a multiplicar acá y el 10 pasa a dividir, entonces nos queda de esta manera. Fíjense que esta intensidad de los 10 violines tiene un valor de ¿cuánto? De 70 decibeles, entonces nos quedaría 70 entre 10, nos quedaría 10 a la 7, y como este es 10 a la 1, por lo tanto, va a ser igual a ¿qué? A 10 a la 6 por la intensidad sub 0. Repito, esta intensidad es 70, dividido 10, nos daría 10 a la 7, como este es 10 a la 1, entonces nos queda 10 a la 6, porque se restan los exponentes sobre la intensidad sub 0. Con este valor, fíjense que es la intensidad de un violín, vamos acá, entonces nos quedaría 10 logaritmos, entonces la intensidad 1, que es este valor, sobre la intensidad sub 0. Cancelamos, señores, ¿sí? Y nos queda 10 logaritmos de 10 a la 6, y eso nos va a dar ¿cuánto? Como si 10 violines dan 70, obviamente un violín va a dar menor. ¿Eso nos da cuánto? 60 decibeles. Pasemos a la parte B. ¿Qué ocurre cuando son 100 violines? ¿Es mayor, igual o menor a 80 decibeles? Pues fíjense que utilizamos este modelo, ¿cierto? Pero la intensidad 1 ya no es multiplicada por 10, sino multiplicada por 100, porque son 100 violines. Sería 10 logaritmos de I sub 0, obviamente no cambia, y I sub 1, que vale ¿cuánto? 100 veces este valor. Ahí lo tenemos, cancelamos esta intensidad, ¿cierto? Porque es constante y es igual. Y eso nos da ¿cuánto? 80 decibeles. Ahora, lo quieren hacer más rápido, muchachos, entonces les dejo este detalle. Esta intensidad de los 100 violines, ¿cómo la podemos calcular de otra manera más fácil? La intensidad de los 100 violines va a ser igual a la intensidad de un violín, fíjense que es 60, más 10 logaritmos del número de violines, en este caso sería 100. Entonces si ustedes hacen 60 decibeles más 10 logaritmos de 100, les va a dar también este valor que es 80.